Hola, qué alegría es poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios que tan bien nos hace a quienes hemos creído, ¿cierto?, en el Señor, a pesar de que no lo podemos ver ni lo podemos tocar, pero sabemos que a través del Espíritu Santo podemos experimentar su presencia. Así que bueno, quiero invitarte a que puedas ir conmigo a la Biblia y que puedas buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versículos 8 y 9. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra, Lucas 12, 8 y 9. Y dice así la palabra: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos por un momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos darte las gracias porque tu presencia está, Señor, sobre nuestras vidas y es tu Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder escuchar esta palabra, a poder entenderla, a poder comprenderla y a que seamos ministrados, Señor, en el Espíritu para que traigas esa revelación que necesitamos, Señor. Gracias por poder estar aquí, Espíritu Santo. Tú nos ayudas, tú nos guías en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como yo les decía, si bien es cierto, yo siempre creí en Dios, a mi manera, obviamente uno siempre lo cree así. Hubo un momento específico en mi vida en donde se dio toda una vuelta en 360 grados y eso tuvo que ver con confesiones. Y lo que hoy quiero compartirte, el título dice, confesiones que cambian tu destino. Para que aquel que esté tomando apunte lo pueda colocar, confesiones que cambian tu destino. Y a través de la confesión, que es una declaración a favor de nuestras vidas, nosotros podemos ver un cambio completo y radical en nuestras vidas, sobre todo cuando se trata del cumplimiento de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Confesar la palabra nos otorga el beneficio de la salvación. Desde que yo acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, hasta que me puedo convertir en un instrumento poderoso para Dios aquí en esta tierra. Y cada confesión que nosotros hagamos tiene una recompensa. Y hoy quiero que podamos ver 4 confesiones claves que van a cambiar tu destino. Y la primera confesión dice, tu confesión ante Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra de Romanos 10, cuando vino a mi vida, cuando yo la pude leer, y recuerdo exactamente el momento porque fue hace 17 años, 6 meses, 12 días, para mí es muy importante ese tiempo. Esa palabra cayó en mi corazón de una manera tan profunda, fue como que se abrió algo, me dio entendimiento el Señor de esa palabra. Viene esa revelación y yo inmediatamente quise confesar o reconocer o declarar a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero de manera inmediata. Y ya no era solo un pensamiento o un sentimiento de decir yo creo en Dios. Lo que antes yo hacía era buscar a Dios, uno miraba al cielo, bueno, yo sé que el Señor cierto está en todo lugar, pero uno lo buscaba y yo lo buscaba así como en otras partes, miraba hacia las estrellas, pensaba que Dios estaba como bien lejos y de esa manera yo quería tener esa relación con el Señor. Pero cuando yo ya confieso a Jesús en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, algo impresionante ocurre dentro de mi ser y es que ya ahora el Señor estaba dentro de mí. Ya ahora no tenía que buscarlo por fuera, sino que estaba dentro de mi corazón, ya había venido a habitar dentro de mi corazón. Entonces todo eso ocurre y la palabra de Dios dice que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa
para salvación. No es solo creer, sino que también dice aquí que es reconocer, o sea, declarar con mi boca que Jesús es mi Señor. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo tiene que ser esa declaración? Y esa declaración tiene que ser audiblemente. ¿Por qué tiene que ser audiblemente? Y esto tiene una explicación. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto, ellos quedaron bajo la total y absoluta poder y dominio del enemigo. O sea, Satanás se convierte, sobre toda la raza humana, se convierte en el Señor. Pero hay una cosa, Dios tiene las facultades más hermosas que es ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él puede estar en todo lugar, en todo momento. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, pero Satanás no. Satanás solamente puede escuchar lo que sale de tu boca. Él solamente actúa por lo que yo declaro. Y ahí es la importancia de que yo audiblemente yo tenga que confesar a Jesús como mi Señor de manera audible, que se escuche, que se oiga, porque Satanás lo tiene que escuchar. De esa manera ya yo quito ese poder y esa autoridad que ejerce Satanás sobre mi vida, o sea, ese señorío que él tiene sobre la raza humana, esa autoridad que él ejerce sobre ti cuando no tienes todavía a Jesús, se quita. Se quebranta ese poder, se quebranta esa autoridad y ahora Jesús pasa a ser tu Señor. O sea, es la única manera en que el enemigo tiene para detenerse, para ya no seguir tomando el control, es que Jesucristo venga a ser ahora tu Señor. Es necesario entonces que yo lo confiese con mi boca. Esta primera confesión es la que yo hago en intimidad con Dios. O sea, es entre tú y Dios y es de una manera voluntaria y con toda libertad. Tú puedes hacerlo con la ayuda de una persona que te esté acompañando en la palabra, quizás un guía espiritual que ha estado contigo. A lo mejor lo has oído por primera vez o de pronto has leído la Biblia, a veces en el Nuevo Testamento, que son unos libritos azules. Yo me daba cuenta que al final estaba esta oración del penitente que se llama. Pero hay que hacerlo de manera audible. Y como te digo, es totalmente voluntaria, tiene que ser algo de tu corazón. Y es la confesión que yo hago entonces a Dios. Tu confesión ante Dios. Y ahí tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esta confesión para mí se convirtió en una hermosa experiencia, no temporal, sino que en una experiencia que ha durado toda la vida y que sé que va a permanecer el resto de mis días aquí en la tierra, porque tiene que ver con tu eternidad, tiene que ver con la revelación del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario. Tiene que ver con que ahora la presencia de Dios está en tu vida, está dentro de ti. Y ya nunca más busqué al Señor así, en otro lugar, sino que yo ahora ya lo tenía dentro de mi corazón hasta el día de hoy. ¿Cuál es la recompensa? Porque yo dije que toda confesión, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene una recompensa. Bueno, la recompensa de esta confesión es que tú tienes la salvación, porque ya lo confesaste al Señor, dice que si yo lo confieso seré salvo. También viene sanidad, viene restauración, viene liberación a tu vida, porque ahora Jesús dentro de ti comienza a hacer una obra sobrenatural. Algo comienza a cambiar dentro de ti, quizás no lo vas a notar desde el primer momento, pero hay una obra que el Señor comienza a hacer desde dentro de ti y que sin duda los demás que están a tu alrededor poco a poco lo van a ir notando, se van a ir dando cuenta. Ahora vamos a ir a la segunda confesión. La primera, ¿cierto?, es tu confesión ante Dios. Y según lo que dice aquí Lucas 12:8 en la parte A, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Entonces la segunda confesión es tu confesión ante los hombres. Ahora yo ya tengo a Jesús en mi corazón, ¿cierto? Ya lo acepté, ya lo recibí y comienzas a experimentar el poder de Dios sobre tu vida. Y lo primero que hace una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha podido tener esa conexión con el Señor, lo ha podido confesar, es que esa persona comienza a abrir su boca
y va a todo lugar, a donde quiera que esté, comienza a hablarle a otros acerca de esa experiencia que ha podido tener. Y empiezas tú a toda persona que se te atraviesa, a tus familiares, que son los primeros, a tu familia, son los primeros a los que uno acude para contarle esa maravillosa experiencia, empiezas a abrir tu boca. Y a mí me ocurrió cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, fue un 23 de agosto del año 2003. Y me acuerdo que cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, yo fui inmediatamente a hablarle a todo el mundo, a personas que yo me encontraba, le hablaba de mi experiencia. Yo vivo allá en Rautén, que es una localidad rural, y yo fui pero por todas las casas, yo creo que no me faltó ninguna, si es que por ahí alguna, en donde yo fui a hablarle a las personas acerca de Jesús, a compartirle la palabra, a los que fueron mis amistades en ese tiempo. Yo les hablaba de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Es que mi cambio fue a 360 grados. Entonces yo lo único que quería era que las personas que estaban a mi alrededor conocieran lo que el Señor estaba haciendo dentro de mi corazón. Y también quiero compartirte que hay una historia en la palabra que habla de la mujer samaritana. Esa la puedes encontrar en Juan capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Y esta mujer estaba en un pueblo determinado, iba a buscar agua, en esa época se sacaba de un pozo y ella llevaba un cántaro para sacar agua. Y cuando ella fue a buscar agua se encontró con una persona y empieza a tener un diálogo con esta persona y a medida que iban conversando ella se dio cuenta como que él era un profeta porque le dice a este hombre, habla de su vida y le dice, bueno, tú 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y esta mujer se sorprende y empieza en ese diálogo. Finalmente Jesús se confiesa a ella, o sea, se presenta y le dice, yo soy el Mesías. Esta mujer conocía obviamente de la venida del Señor y cuando tiene ese encuentro con Jesús, ella se da cuenta que es el Señor. Dice la palabra que deja ese cántaro allí y va inmediatamente al pueblo y comienza a declararle a todas las personas que estaban allí en el pueblo acerca de su encuentro con Jesús. Ese cántaro representa la antigua manera de vivir de esa mujer. Obviamente yo me imagino que en ese diálogo que Jesucristo tuvo con ella, además de haberla confrontado, ¿cierto?, con su realidad, sin condenarla, sino que el Señor sabía que ella tenía una inestabilidad emocional, por eso no había podido formar su familia, su hogar. Jesús, en esa conversación, obviamente, me imagino que vino una restauración y una sanidad de toda la vida de esta mujer. Y ella, feliz de que el Señor haya realizado esta obra maravillosa, fue y le habló a todo el mundo. Y por causa de que ella habló en su pueblo, muchas personas en ese pueblo creyeron a Jesucristo y vinieron también a ser salvos. Ella no se avergonzó, así como tampoco yo me avergoncé, sino que yo sabía que el Señor estaba conmigo. Y ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11, dice la palabra, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú puedas entender. Dios estará contigo en todo momento. La primera confesión que tú tuviste, dijiste, Jesús es mi Señor y Jesús es mi Salvador. ¿Qué es lo que Dios nos pide ahora a nosotros? Es que nosotros podamos confesarle delante de los hombres. Que comencemos a hablar acerca de nuestra experiencia. La palabra de Dios dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto hablad. O sea, no pide que nosotros seamos teólogos, no pide que nosotros tengamos grandes palabras, ¿cierto? Prédicas para poder hablarle a una persona. Tu experiencia es lo más poderoso que tú puedas tener para poder hablarle al que está a tu lado, así como me pasó a mí, así como le pasó a la mujer samaritana y como quizás les ha pasado a muchos de ustedes que han podido ya aceptar a Jesús en sus corazones y han podido tener ese encuentro con Jesús. Quizás a veces por presión social, en algunas ocasiones por temor, por miedo a lo que te puedan decir, tú no has hablado, te has quedado callada. Pero Dios no te va a dejar en vergüenza jamás, porque el Señor y su poder
estarán contigo en todo momento. Marcos 16:17 nos confirma y dice, señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en otra parte también dice la palabra que prodigios, señales y milagros seguirán a los que creen. Entonces, si tú te pones a meditar en la palabra, ¿cómo Dios te va a avergonzar si todo este poder y toda esta manifestación va a estar sobre tu vida? Y hoy quiero llevarte a que tú puedas tomar una pausa allí en tu lugar y que por un minuto tú puedas meditar o puedas recordar en qué situación tú te encontrabas cuando el Señor vino a tu vida. ¿Qué era lo que estaba pasando contigo en ese momento? ¿Cuál era tu aflicción? ¿Cuál era tu dolor? Quizás estabas pasando por tiempos de enfermedad, a lo mejor algún problema en las finanzas, un problema en el matrimonio, quizás te ibas a separar porque la relación ya en el matrimonio no daba para más, tal vez estabas en depresión, quizás te sentías fracasado o estabas en vicios, de pronto en el alcohol, quizás en otro tipo de vicios, una vida muy denigrante, que a veces las cosas que nos pasan nos hacen vivir cosas que no quisiéramos. Pero medita por un momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasándote? Y ahora piensa cómo fue que Dios se apareció precisamente en ese minuto y cómo vino a cambiar tu destino. En mi caso yo no quería vivir, yo en esa condición me encontraba. Mi vida no tenía sentido, tenía 27 años y con tan solo 27 años yo ya no quería más. Era muy joven, pero aún así yo no quería seguir viviendo. Había muchas cosas, muchas marcas en mi vida que no querían que yo siguiera avanzando con la vida que yo tenía. Pero vino el Señor y solo Dios pudo hacer ese milagro que cambió completamente mi destino. Entonces hoy quiero decirte, Dios te necesita. Dile al que está a tu lado, Dios te necesita. Y así como te necesita a ti, me necesita a mí. El Señor quiere manifestar su poder a través de tu vida. El Señor quiere hablar de su poder a través de ti. Él necesita usarte. No es tiempo de callar. Es necesario que nosotros podamos hablar. Es necesario que podamos decirle a otros que el Señor puede sanar, restaurar, que en Dios hay vida y vida en abundancia. Es necesario que otros conozcan del amor del Señor. ¿Cuál es la recompensa de poder confesar a Jesús delante de los hombres? La recompensa es que tú te transformas en un instrumento en las manos del Señor. Y el poder de Dios comienza a fluir a través de tu vida y toda vergüenza que tú hayas vivido por causa de tu pasado, el Señor la quitará. Dios quita tu afrenta, porque realmente nuestro pasado a veces nos avergüenza muchísimo, pero el Señor todo lo quitará. La semana pasada, la palabra del día domingo, el Señor nos hablaba acerca de la dignidad. Y yo le daba tantas gracias a Dios porque en mi caso yo era una mujer que no tenía dignidad, no me valoraba, no me amaba, no me respetaba. Yo podía incluso hacer cosas por agradar a otros, hasta pasando por mis principios y mis valores, solamente por encontrar aceptación. Realmente mi vida era bien triste, pero con el Señor vine a tener ese valor. El Señor me dio una vida de dignidad, Él me restauró. Por eso yo amo tanto al Señor, por ese milagro que pudo hacer en mí. Y eso es lo que me ha llevado a confesar a Jesús hasta el día de hoy delante de los hombres. Entonces tenemos como en la primera parte tu confesión ante Dios, tu confesión ante los hombres. Ahora vamos a ir a la tercera confesión. La confesión de Jesús ante los ángeles. Y vamos a volver a Lucas, ahí en 12, del 8 al 9, dice aquí al texto que si yo confieso a Jesús delante de los hombres, Él me confesará delante de los ángeles. Si no lo hago, Él no me confesará delante de los ángeles.
¿Y cuál es la importancia de que Jesús te confiese delante de los ángeles? Bueno, en el reino espiritual hay una jerarquía donde se reciben órdenes. Y dentro de esta jerarquía están los ángeles del Señor, que efectúan una gran variedad de tareas y todas ellas dirigidas a servir a Dios. Los ángeles, además de alabar a Dios, además de adorar a Dios, nos prestan a nosotros muchos servicios. Por ejemplo, ellos son mensajeros, como el ángel Gabriel cuando le anuncia, ¿cierto?, el nacimiento de Jesús, le anuncia, ¿cierto?, que él iba a tener al Mesías, se lo anuncia a María. Los ángeles nos guían, nos dan provisión. Le sucedió a Agar cuando se tuvo que ir del lugar donde ella vivía y estando ella ya y media muriendo, el Señor envía ángeles para que le den de comer. También los ángeles nos protegen del peligro físico. Le ocurrió a Daniel allí en la fosa de los leones, en donde ese ángel tapó la boca y no dejó que le ocurriera nada. Nos liberan frente a situaciones difíciles, frente a accidentes. ¿Cuántas veces no hemos visto que a uno le va a ocurrir algo trágico y uno no sabe qué sucedió, que algo te liberó? Esos son los ángeles del Señor que están allí. Nos dan fuerza, nos dan ánimo. Y ojo con esto, Dios los usa para contestar oraciones. Y esto para nosotros es muy importante. Cada vez que tú oras, allí están los ángeles escuchando tu oración. Y ellos son los que provocan el resultado. Y también, algo muy importante, es que nos asisten en el momento de la muerte. Todas esas tareas están haciendo los ángeles a servicio del Señor, pero también apoyando nuestras vidas. El hecho de que Jesús nos confiese delante de los ángeles nos otorga a nosotros el beneficio de ver cómo este reino espiritual, toda esa esfera angelical, ¿cierto?, se mueven a favor de nosotros. Es decir, podemos activar los ángeles del Señor a nuestro favor. Yo me imagino esta escena, porque aquí dice que Jesús nos confiesa delante de los ángeles. Y me imagino una escena así como que el Señor le dice, ángeles, nombran a una persona, ponte tú tu nombre. Yo digo Eva. Ángeles, Eva me ha confesado delante de los hombres, no me ha negado, no se ha avergonzado de mí, por lo tanto, ustedes le darán todo su apoyo. Acordémonos que aquí hay órdenes que los ángeles reciben y aquí está Jesús hablando. Y le dice el Señor, tomen nota de su nombre, tomen nota del nombre de Emilio, tomen nota del nombre de Mónica, de Teresa, de Rosa, tomen nota de su nombre. Y cada vez que esta persona ore, se moverán a favor de sus oraciones. Esa es la orden que Jesús le da a los ángeles, que ellos comiencen a moverse a favor de nosotros. Esto es totalmente real. Nuestras oraciones provocan que los ángeles se alineen a nuestro favor para apoyarnos, que nos cuiden. Y encuentro en Salmos 91:11, me encanta este versículo, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Y dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, imagínate el cuidado del Señor, cómo Dios envía a esos ángeles para que ni siquiera tú tropieces. Realmente necesitamos, esa es una recompensa que el Señor nos da, activar esos ángeles a nuestro favor. Pero ojo con la otra parte del texto cuando dice que si yo niego a Jesús, Él no me confesará delante de los ángeles. Por lo tanto, ese apoyo de la esfera angelical, ese apoyo que viene del cielo, para mí se cierra. No hay protección, no hay cobertura. Y es tan así que si yo me muero, ni siquiera me van a asistir. Entonces, de ahí la importancia de entender las confesiones y cómo es que el Señor dice que si yo confieso, ¿cierto?, que Jesús me confiese delante de los ángeles. Entonces nosotros tenemos que ponernos a cuenta siempre con el Señor en todo momento. No es solamente confesar a Jesús en mi corazón,
No es solamente eso, decirle ante Dios, yo recibo a Jesús en mi corazón, sino que los ángeles se activan cuando yo confieso a Jesús delante de los hombres. Ese es como el requisito fundamental para que entonces venga la recompensa y todos esos ángeles vayan actuando a mi favor. Y la última confesión dice, la confesión de Jesús ante el Padre. Y aquí quiero llevarte a Mateo, en el libro de Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33, y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, negar a Jesús delante de los hombres tiene que ver no solamente con quedarnos callados, no solamente que me entró el temor o la presión y no pueda hablarle a los hombres, sino también tiene que ver con mis actitudes, tiene que ver con mi forma de vida, tiene que ver cuando yo no abandono mi antigua naturaleza, tiene que ver, ¿cierto?, cuando yo tengo una forma de vida que va en contra de la palabra del Señor y sigo mintiendo, robando, fornicando, adulterando, maldiciendo, todo lo que el Señor pueda decirme en la palabra y yo simplemente no lo abandono y continúo con ese estilo de vida. Yo niego a Jesús con esa forma de vivir porque estoy rechazando, estoy transgrediendo lo que dice la palabra del Señor. Niego su obra y niego su poder que actúa en mí. De ahí la importancia a que yo pueda entender que hay una confesión demasiado importante que es esta, que Jesucristo me pueda confesar ante el Padre. Y en 1 de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, de verdad que aquí hay una promesa de que Dios de manera permanente estará dentro de nuestras vidas. Estará allí y yo podré estar en Él permanentemente. Y además viene algo que el Señor quiere que todos podamos tomar. Dice en 2 de Timoteo 2:12 en la parte A, dice, habla de que reinaremos con Él. O sea, se establece el reino de Dios en mi vida. Ya viene esa confianza del Señor, Él ha analizado esa fidelidad. Pasas a ser parte de ese ejército de Dios. Pasas a obtener todo su favor, todo su respaldo. Tú vas a buscar la gracia y el favor de Dios y la vas a encontrar. Ahora, yo me imagino una nueva escena. Recién veía la escena, ¿cierto? Cuando Jesús le confesaba, te confesaba delante de los ángeles, pero yo ahora te hago meditar en una nueva escena. Y yo veo que Jesús pueda decir, Padre, tu hijo Jorge, vamos a poner, ha sido un buen siervo. No me ha negado. Sus oraciones reflejan tu perfecta voluntad y los ángeles actúan a su favor. Hoy yo pongo a Jorge, tú puedes colocar ahí tu nombre, mencionar tu nombre, delante de ti. Mira, al único que el Padre oye es a Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Y cuando llegue ese día donde nosotros nos tengamos que presentar delante de Dios, cuando llegue ese momento de poder ver al Señor, Él nos podrá decir, entra en el reposo de tu Señor. Yo creo que va a ser el momento más sublime que nosotros podamos experimentar. ¿Y cuál es la recompensa de poder que Jesucristo nos confiese delante del Padre? Una eternidad con Dios. Esa es la recompensa. Entonces tenemos las 4 confesiones. Tu confesión ante Dios, tu confesión ante los hombres, la confesión de Jesús ante los ángeles y la confesión de Jesús ante el Padre. Todas estas confesiones tienen una recompensa y es el tiempo de que tú la puedas encontrar para tu vida. Quiero invitarte
a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a tener un momento para poder orar y para poder ponernos a cuentas quizás con el Señor. Quiero que puedas orar allí en tu lugar y decirle al Señor: Señor, te damos gracias, Señor, por habernos hablado en este día. Si tú ya has confesado a Jesús en tu corazón, dale las gracias, porque Él te regaló su salvación, porque Él ha traído sanidad, porque Él ha traído restauración a tu vida, libertad. Él trajo ese cambio de vida que tú necesitabas. Él quitó ese señorío que Satanás tenía sobre ti. Hoy tú dale las gracias, porque ahora tú estás bajo el señorío de Jesús. Mira esos milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Dale las gracias por eso. Quizás tú no has confesado aún a Jesús delante de los hombres. Tal vez has tenido temor, miedo, te has avergonzado, no has querido confesarlo. Y este es el tiempo de poder pedirle perdón al Señor. Ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he callado. Perdóname porque no he hablado a los hombres, no le he hablado ni siquiera a mi familia, no le he hablado a mis compañeros de trabajo. La gran obra que tú has hecho en mí. Pídele perdón al Señor, porque es tan importante esta confesión. Necesitamos el mover de Dios sobre nuestras vidas. Y para que se mueva ese reino espiritual, esa esfera angelical a favor tuyo, es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Pide perdón, dile: Señor, yo quiero cambiar esa conducta en mi vida. Tal vez tú le has negado por tus actitudes, le has negado por tu forma y por tu estilo de vida que no has cambiado. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de poder restaurar con Dios todas esas faltas que has tenido delante de Él, esas fallas, ese pecado que no ha traído bendición sobre tu vida. Haz un pacto con Él en este día. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, yo no te voy a volver a negar. Señor, yo voy a cambiar esas actitudes. Yo voy a cambiar ese estilo de vida. Señor, hoy yo hago un pacto contigo. Yo voy a hablarle a los hombres. Ya no te voy a negar. Yo voy a comenzar a confesarte delante de aquellos que me rodean. Voy a hablarle a todos aquellos, Señor, que están a mi lado. A toda persona que tú coloques delante de mí, yo les voy a hablar. Haz ese pacto con el Señor en este día. Y hoy tú le vas a decir al Señor: Señor, yo he necesitado el favor de tus ángeles. Y es por eso, Señor, que hoy entiendo que no he podido librar como corresponde esas batallas, que no me he podido ver totalmente protegido, Señor, como realmente yo lo estaba necesitando. Dile al Señor: Señor, perdóname. Hoy vengo delante de ti, amado Dios. Necesito ver esas respuestas sobre mis oraciones. Necesito ver, Señor, tu mano, tu favor sobre mi vida. Hoy ponte a cuentas con el Señor. Dile al Señor: yo quiero esa recompensa. Quiero, Señor, que vengan esos ángeles y que me ayuden a ver esos milagros, que cada vez que yo esté orando y declarando, yo pueda ver cómo se mueven, Señor, esos ángeles. Como cuando yo oro por mi familia, ellos van y tocan el corazón, Señor, de mis familiares. Pero tengo que partir yo primero por quitar esa dureza de corazón. Hoy ponte a cuentas con el Señor. Si con tus actitudes, si con tu conducta has negado a Jesús, y si no has confesado a Jesús delante de los hombres, hoy tú dile: Señor, restáurame. Yo quiero que el Señor permanezca en mí. Yo quiero que Dios esté en mí en todo momento y yo estar en Él en todo momento. Dile: Señor, restáurame. Restaura mi vida, Señor, perdona mis pecados, para que cuando llegue el día, Señor, de que yo me pueda presentar delante de ti, tú me digas: entra en el reposo de tu Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu perfecto amor, por tu soberanía. Y si hoy tú estás escuchando por primera vez este mensaje,
Tal vez nunca has confesado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy quiero invitarte a que tú puedas abrir tu corazón, a que tú puedas confesar a Jesús ante Dios. Y hoy vas a repetir esta oración conmigo. Dile allí en tu lugar: amado Señor Jesús, hoy yo confieso que tú eres mi Señor y suficiente Salvador. Hoy ya reconozco que tú estás vivo, que tú eres real. Y vengo a pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, Señor. Y pido que tu Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida hasta la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora tú ya tienes al Señor en tu corazón. Ya no es necesario que lo busques en otros lugares. Él está allí ahora dentro de ti. Puedes colocar tu mano allí en tu corazón, sentir que su presencia viene sobre tu vida. Amén. Y bueno, qué bendición haber compartido con ustedes esta palabra, y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.